Él es profesor, bueno, ha sido profesor, perdón, durante varios años en la carrera de actuaría, principalmente. Y, bueno, últimamente tal vez no lo recuerdan porque estuvo haciendo un postdoc y no estaba dando clases, pero también es actuario, hizo la maestría y el doctorado en Ciencias Matemáticas aquí en la UNAM. Y también ahora nos va a presentar un trabajo que he estado haciendo con una de sus alumnas de licenciatura que se llama Un análisis estadístico de la elección de horarios para la Facultad de Ciencias. Entonces, vamos a darle un fuerte aplauso para recibir. Ok. Bueno, entonces lo que hoy les quiero platicar es acerca de varias herramientas que hemos estado trabajando yo y Miriam. Les digo, esta es la tesis que estamos haciendo, bueno, para titularse de actuaría. Y bueno, vamos a empezar directamente a esto. Entonces, esta página es una página que yo creo que todos los de aquí hemos visto muchas veces, ¿no? Ya sea porque estás haciendo tu horario o porque quieres ver en qué salón te tocó dar clases. Digo, aquí puse el ejemplo de actuaría, pero bueno, equivalentemente está el ejemplo de matemáticas aplicadas y ciencias de la computación. Entonces, bueno, esta página, hay mucho trabajo atrás de muchos de los profesores del departamento. En sí, ahorita nos vamos a enfocar, bueno, este trabajo se enfoca en las materias de la facultad, pero las del departamento de matemáticas. Y hay mucho trabajo atrás para hacer todos estos esqueletos de horarios, ¿no? Y las selecciones. Entonces, de eso les quiero platicar y unas herramientas que estamos diseñando tanto para los alumnos que puedan elegir un poquito mejor sus horarios, como para la parte de los profesores que hagan, que sea menos complejo de lo que sí es un programa muy complejo, la selección de estos esqueletos de horarios. Entonces, bueno, pues la pregunta principal es ¿qué herramientas estadísticas podemos implementar para ayudar a la comprensión de las necesidades de los alumnos con respecto a los horarios? Es decir, tenemos un gran mundo de alumnos, ¿no? Cada semestre, y queremos con este mundo de alumnos, ahorita, más adelante vamos a poner cifras, pero elegir horarios para ellos. Bueno, elegir esqueletos y darles las opciones de horarios. Entonces, bueno, lo que queremos hacer es tanto, lo vamos a dividir en dos partes. Los objetivos de este trabajo es, uno, hacer un esqueleto, es decir, esta materia está a tal horario en tal salón, ¿no? Y eso para todas las materias de un semestre. Y por otro lado, cuando estos esqueletos se hacen, hay una parte que a los profesores nos llega un correo avisándonos que ya están los esqueletos, y entonces hacemos una selección y decimos, yo quisiera dar tantas materias y doy estas opciones de materias. Y entonces luego hay un proceso de decir, ok, ahora de todas esas peticiones de los profesores, bueno, elecciones de los profesores, ¿cuáles voy a poner? ¿No? Entonces, más que nada, este trabajo lo estamos haciendo, por un lado, para aportar a la facultad, ¿no? Creemos que realmente va a ser algo útil, y en parte para disminuir ese tiempo de todas las juntas que tiene este trabajo y posiblemente para optimizar los recursos de la facultad, ¿no? Ahora, ¿cómo es el proceso actualmente a grandes rasgos? Pues hay unas juntas para armar estos esqueletos de horarios. Después, estos esqueletos, como ya lo platiqué, se publican para los profesores. Los profesores elegimos ciertos horarios que queremos, ciertas materias que queremos dar en tales horarios, damos varias opciones. Y luego hay otras juntas que son ya para elegir qué profesores en qué horarios, y ya por último pues se publican, ¿no? Entonces, queremos hacer una herramienta que genere la información de semestres pasados, ¿no? Acerca de qué se ha visto en horarios, es decir, tal materia con tal profesor tiene tantos alumnos. Digo, toda esta información ya está en la página, ¿no? Ya uno podría hacerlo, pero queremos hacer una versión un poquito más amigable y justo vamos a obtener la información de esas páginas, ¿no? Y por otro lado, queremos hacer un software
o sea, con toda esta información que de alguna manera vamos a obtener, queremos hacer un pronóstico para el siguiente semestre, ¿no? Por ahí vamos a usar herramientas de series de tiempo para decir, bueno, yo esperaría tener tantos alumnos el siguiente semestre. Y entonces, ya con este pronóstico, yo podría armar un esqueleto, o sea, si yo ya sé más o menos, digamos, para cálculo 2, el próximo semestre tengo tantos alumnos, bueno, espero tantos alumnos en tal horario, entonces podría elegir mejor, o sea, desde el punto de vista de las personas que eligen qué grupos armar, pues cuántos grupos necesito, ¿no? De qué tamaño. Y luego otro que haga también de alguna manera una buena elección de los profesores, o sea, ya que tengo un solo esqueleto y tengo lo que piden los profesores, que elija según algún criterio adecuadamente qué materias debería dar cada profesor. Entonces, solo para tener las definiciones, pues tenemos la definición de materia, que cada vez va a ser simplemente el nombre de una asignatura, ¿no? Entonces puedo decir inferencia estadística y no estoy diciendo que corresponde a algún profesor o a algún grupo, simplemente es la materia, ¿no? El horario, pues a qué hora se está dando, 7, 8, 9, 10 o en la tarde. Esqueleto, ya estoy pensando que es justamente, ya tengo todas mis materias en todos mis horarios, ¿no? Eso es lo que me voy a referir por un esqueleto de horarios. Y luego grupo, pues ya es exactamente decir materia, profesor, horario, salón. Ya es cuando ya lo identifico completamente. Bueno, pues unos cuantos números acerca de lo complejo que es este problema. Pues tengo que actuaría tiene 90 materias, matemáticas aplicadas 62, matemáticas 128 y ciencias de la computación 78 materias, ¿no? Entonces tengo todo este mundo de materias, muchas comparten, ¿no? Y además tengo que elegir más o menos de 612 profesores por semestre. Tengo que decir, este profesor, estas 2 materias. Y luego además tengo que elegir qué salones, ¿no? Entonces, este problema realmente no es fácil. O sea, sí hay un gran esfuerzo cada semestre por los profesores para lograr armar estos esqueletos para todo lo que hay actualmente atrás. Es un esfuerzo muy grande y nosotros queremos un poquito aportar algo a estos esfuerzos. Bueno, ¿cómo vamos a obtener la información? Lo que hicimos para obtener la información fue, pues justamente visitar las páginas de la facultad, ¿no? En las páginas ya nos aparecen, pues justamente el nombre del profesor, el horario, el salón, el grupo, los lugares, que también es muy importante tomar en cuenta, los lugares que pueden haber en ese salón y cuántos alumnos tuvo, ¿no? Entonces, toda esta información ya está a la mano de todos, pero en las páginas, ¿no? Pero entonces, pues sí ya está, pero no está de una manera amigable, ¿no? O sea, hay más o menos como 300 páginas por semestre, entonces andar checando cada página para armar las cosas es relativamente complejo. Entonces, ¿qué es lo que hicimos nosotros? Bueno, ¿qué es lo que hemos estado trabajando? Pues justamente hay una aplicación, y esto más que nada se los paso de tip a los alumnos, bueno, a todo el mundo, pero más que nada a los alumnos. Hay una aplicación que se llama Selector Gadget. Entonces, si yo uso algún explorador, digamos Chrome, bajo esta herramienta que se llama Selector Gadget y de alguna manera me va a decir cómo puedo sacar información de esta página. Es decir, yo le doy clic a esta herramienta que me va a aparecer arriba en mi Chrome o en mi explorador, la lupita, que es el símbolo de esta aplicación, y me va a aparecer abajo un código, una ventana de diálogo. Entonces, ¿qué ocurre? Que ahora esa página, si yo le doy clic a alguna de sus palabras, me va a reconocer en mi ventana de diálogo de dónde, digamos, el código para extraer esa palabra, ¿no? Entonces, digo, todas las páginas en sí es que atrás hay un código HTML que está funcionando y entonces nosotros queremos de alguna manera obtener esta información de manera masiva, ¿no? O sea, piensen que ahorita el trabajo que llevamos, bueno, en sí nos estamos fijando desde 2015 hasta 2015-1
hasta 2021, o sea, toda esta información, y son 6.138 páginas de información, ¿no? Entonces, hacerlo manualmente nos tardaríamos muchísimo, ¿no? Entonces, ahorita el código tarda, creo que 5 minutos en extraer estas 6.000 páginas. Entonces, bueno, ya con esto, pues, tenemos, de alguna manera, le dices al programa, identifícame esta palabra, y ahora identifícame, por ejemplo, aquí estoy seleccionando la palabra, bueno, el campo grupo y su número, y entonces ya puedo hacer un código en R que a esta página extraiga ese campo. Y bueno, ¿cómo son las páginas de la facultad? En sí, otra definición que les quiero decir es URL, es justamente cuando, o sea, la dirección, ¿no? El www.tal, ese es mi URL, ¿no? Entonces, ¿cómo están formadas las de la página de la facultad? Pues son www.ciencias.unam.mx, /docencia, /horarios, /A, /B, /C, y esta ABC lo que nos va a decir es el año y semestre, el plan de estudios y el número de materia, ¿no? Son 3 códigos que si yo empiezo a hacer combinaciones de estos 3 códigos, puedo obtener todas las páginas, puedo visitar todas las páginas de la facultad. Entonces, ya tengo información. Si yo hago un for que vaya sobre A, B y C, pues ya puedo visitar todas, y si yo tenía seleccionado el campo grupo, pues ya extraigo todos los grupos de todas esas cosas. Digo, en el fondo hay muchos detalles, las cosas no son tan amables, por ahí nos hemos tardado mucho, bueno, no tardado, sino refinando muchas cosas, ¿no? O sea, cuando los horarios, o sea, les doy un ejemplo de cosas complicadas, cuando los horarios son de cálculo, eso sí que era muy feo, porque como cálculo luego se da los sábados, entonces en la página te aparece un horario más, entonces hay que hacer muchos malabares, pero bueno, se ha logrado avanzar muy bien en estas cosas. Entonces, otras cosas, también les digo esto porque en sí, por un lado es la aportación, pero también les quiero platicar un poquito cuál es cuando uno se enfrenta a un problema estadístico, digamos, real, ¿no? O sea, los datos, limpiar los datos, sí es completamente cierto que te vas a tardar como el 80% de tu trabajo es limpiar los datos, ¿no? Entre obtenerlos y limpiarlos va a ser más que nada el tiempo que destines. Y entonces, enfréntense a eso, ténganlo en mente, ¿no? O sea, no piensen, ¿por qué los datos? Es normal, siempre es así, entre 80% o posiblemente más del trabajo que le destines tiene que ser ahí. Y en este caso, algunos detalles, problemas con la información, digo, están bien las páginas, en su mayoría hay ciertos detalles que sí, tal vez no están tan bien, pero bueno, si encuentro grupos repetidos, como es aquí el caso, es decir, tengo ciencias de la computación en el plan 94 y en el plan 2013, me aparecen 2 veces la misma información, ¿no? Entonces, si yo solamente la extraigo, voy a tener que tener cuidado, bueno, más bien, si solamente la extraigo voy a tener un error, entonces hay que tener cuidado de fijarse si es una vez la información o 2 veces. ¿No? Otros detalles es cuando las páginas tienen, cuando las materias tienen 2 nombres, ¿no? Otro también es checar que las páginas no estén así, ¿no? Eso también fue muy feo, hay que poner if por todos lados para evitar estos problemas. Otro también es cuando no tienen salón, cuando no hay alumnos, ¿no? Por alguna razón. Y bueno, entonces, imaginemos que ya tenemos todos esos detalles bueno, ya todos esos detalles hemos estado trabajándolos y a lo que hemos logrado es déjenme ver si hay internet, espero que haya internet. Si no hay internet, sí hay internet. Es decir, ya logramos extraer esta gran base de datos de 2015 a este semestre y la plasmamos. Uy, creo que no hay mucho internet. Bueno, de todas maneras, si no, luego visítenla, la verdad están, no le hemos invertido mucho esfuerzo para que queden unas páginas bonitas. Y entonces, bueno, en la primera de estas páginas, que no se deja ver,
¿O sí? No. Ok. Entonces, les platico, qué lástima. Bueno, en la primera de estas páginas, lo que van a ver es una tabla con toda la información de todos los semestres, que ya les he dicho. Entonces, ahí pueden consultar de manera relativamente rápida, pueden poner, tiene una columna que es para elegir materia, y entonces ya les pone todas las materias, otra que es materia, semestre y horario, y entonces haciendo esa selección ya lo ponen, y también tiene un cuadro de diálogo donde pueden poner el nombre, bueno, pueden poner palabras, y entonces pueden poner, digamos, probabilidad 1, y entonces les va a aparecer en esta tabla todos los resultados de probabilidad 1. Y es muy desafortunado, debí de planearlo por si no había internet. A ver, déjenme intentarlo. No, sí hay. Sí hay, pero no quiso directamente. Ahora déjenme. ¿Cómo copio eso? Aquí. En particular les quiero enseñar esto. Bueno, las dos. Si no estaría. Control-C. Ahí está. Entonces, esta es la página que le estaba platicando, ¿no? Entonces, yo aquí puedo poner un semestre, digamos, bueno, quiero jugar más con las materias, y entonces pongo superior 1, y ya me aparece todo el historial de superior 1 que ha habido, y entonces puedo ver cuántos lugares, cuántos alumnos, en qué horario se ha dado, ¿no? Y también aquí puedo poner cosas como, no sé, voy a poner Alfredo, a ver si hay, creo que no hay profesores Alfredo. Probabilidad. Jaime. ¿No? Jaime Castro. Bueno, es que no había profesores, pero porque era solamente de álgebra superior, ¿no? Si ya me voy a todos, pues ya me salen, me borro esto, ahí, Jaime. Ahí me salen todos los Jaimes, ¿no? Entonces, ya esta herramienta ya está, ya cualquiera puede acceder, ¿no? O sea, cualquier persona puede acceder. Y la otra herramienta, que es, digamos, un poquito, bueno, las dos creo que son muy útiles, la verdad, sí creo que son una buena aportación que hemos hecho Miriam y yo. Ahí está. Entonces, bueno, ahí está. Aquí me está diciendo, en administración actuarial, en los horarios de 7 a 21 horas, o sea, todos los horarios, cuál ha sido el número de alumnos que ha habido, ¿no? Puedo reducir esto a solamente, digamos, de 7 a 11 de la mañana, y además me aparece de este lado una proyección que ahorita les platico cómo se obtuvo esta estimación, y además también abajo me dice, el valor esperado es 157 para el siguiente semestre, y con un intervalo al 70 sería entre 122 y 193, y con un intervalo al 80 de 114 y 201 alumnos, ¿no? Y entonces puedo jugar también con los intervalos, si hago más chico o más grande, y a eso ya puedo ver puedo ver superior, ¿no? Cómo ha crecido. Y además también puedo ver los alumnos totales de esa materia en cada horario, ¿no? Y también los grupos totales, ¿no? Entonces, entre estas dos herramientas, entre estas dos páginas, podemos ver un montón de información de los cursos. Bueno, entonces, ahora vamos a enfocarnos un poquito, ¿qué pasa con estos datos, ¿no? Si yo separo los datos por horario, en este caso separamos la materia de probabilidad, noten que el comportamiento sí es muy distinto. Es decir, no se parece los horarios matutinos a los vespertinos. Los matutinos van a tener una mayor variabilidad con respecto a qué semestre, o con respecto en el fondo a si toca o si no toca, ¿no? En cambio, los de la tarde son un poquito más homogéneos, ¿no? Y el número de alumnos cambia. Entonces, justo el desagregar los datos de esta manera parece ser que tiene cierto sentido, ¿no? O sea, si yo los juntara, simplemente me está diciendo que todos los grupos son, más bien, que esta materia es delicada con respecto a si toca o no. Cosa que es cierto si son horarios matutinos,
pero no es tan cierto si son horarios de la tarde, ¿no? Por otro lado, pues aquí vemos el histograma y vuelve a ser la misma historia. Tengo un histograma muy distinto en si son horarios matutinos o si son vespertinos. Vale, entonces, con estas ideas, justo el análisis de los datos lo estamos separando en 4 campos, que es jugar con las combinaciones matutino-vespertino y semestre paro-impar, ¿no? Entonces, ya con eso podríamos hacer una proyección de cuáles son las necesidades para el siguiente semestre, cuál es un pronóstico un poquito más específico para el siguiente semestre. Entonces, justo por ahí estábamos viendo un pronóstico, ¿no? Teníamos un valor esperado y la idea es cómo obtuvimos ese valor esperado. Entonces, aquí aplicamos una serie de tiempo relativamente sencilla, ¿no? También relativamente sencilla porque creemos que es suficiente, pero justo esto es un trabajo que cualquier opinión es más que bien recibida, cualquier comentario se los agradecemos mucho. Y bueno, ¿qué modelo de serie de tiempo estamos ocupando? Pues es un modelo Holt-Winter y lo que me dice es, bueno, mi estimación va a ser el nivel esperado más una tendencia más un ciclo, ¿no? Es relativamente sencilla esas partes. Y bueno, justamente estamos utilizando el modelo lineal tanto en tendencia como en ciclos. Es decir, ¿por qué le ponemos esto? Por un lado, porque está creciendo la matrícula, sea poquito o no, eso se tiene que tomar en cuenta. Y por otro, justamente estos ciclos de semestre paro-impar, pues lo va a tomar en cuenta el tercer parámetro, ¿no? Entonces, estas son las ecuaciones. En el fondo, estamos jugando con series de tiempo, estamos jugando con variables discretas y entonces seguramente tenemos que utilizar herramientas de ecuaciones recursivas. Aquí nos dice que el nivel se hace una ponderación alfa veces cuál fue tu valor. Bueno, ahí sí me ha faltado poner y de t, estoy pensando que son las observaciones. Entonces, bueno, déjenme les platico un poquito más, se me estaba pasando. Ahí estoy pensando que f sub t más k es mi estimación con información hasta el tiempo t, a k tiempos al futuro, ¿no? En sí nosotros solo necesitamos al siguiente semestre, no necesitamos acá, pero bueno, este es el modelo general. Y y de t son los valores reales. Y entonces, ahora sí, en la ecuación del nivel estoy haciendo una ponderación entre el valor anterior y un valor ponderado y ya sumado con la tendencia anterior, es decir, estoy ponderando con un peso alfa y un peso 1 menos alfa el otro cacho, luego con un peso, la tendencia tiene una ponderación beta y 1 menos beta al peso anterior, y los ciclos lo estoy ponderando con una variable gamma y 1 menos gamma a los pesos anteriores. Entonces, bueno, utilizando este modelo es como estamos haciendo esta proyección. Además, hasta ahorita nos ha parecido un modelo relativamente bueno. Seguramente se podrían hacer modelos más específicos de series de tiempo. Les repito, este proyecto que estamos haciendo toda sugerencia es más que bien recibida, pero hasta ahorita hemos visto que se comporta bien, dado que sí varían mucho los comportamientos de todas las materias, ¿no? Entonces, realmente este modelo sí, a grandes rasgos, captura bien los valores de cualquier materia, ¿no? Cualquier materia, entre comillas, ¿no? Hay materias que sí, o sea, si estamos hablando de un seminario que se da una vez al año, ese va a ser muy difícil de ponderar, pero bueno, si estamos hablando de, digamos, las materias, el grueso de materias, sí tiene un buen comportamiento y hace bien las cosas. Ahora, ok, ya hablamos de todo esto de la información, ya la tenemos, ya hasta podemos hacer un pronóstico. Pero nosotros lo que queremos hacer es los esqueletos y la asignación, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Bueno, imaginemos que ya tuviéramos un montón de esqueletos, ¿no? Esqueletos válidos, es decir, si no estoy haciendo cosas como poner en un mismo salón, en un mismo horario, 2 materias, ¿no? O sea, simplemente hacer un programa que nos genere esqueletos aleatorios ha sido algo relativamente delicado.
hemos trabajado mucho en ellos, yo y Miriam. Pero bueno, imaginemos que ya tenemos un montón de esqueletos. Hay que elegir de alguna manera cuál sería mejor. Entonces, lo que hasta ahorita hemos trabajado para hacer esta elección es darle una ponderación si con respecto a tu estimación al siguiente semestre te pasaste o te sobraron alumnos, ¿no? Las dos cosas son malas, ¿no? O sea, no quieres darle un salón muy grande a una materia que no debería tener un salón tan grande, ni darle un salón muy chico a una materia que no debería tener un salón muy chico. Entonces, por ahí le hacemos un castigo alfa si te pasaste y beta si te sobraron, ¿no? Entonces, si ya tienes un montón de esqueletos, tú con este castigo, bueno, este criterio, ya podrías darle un número y decir, ok, de todos estos esqueletos, de estos 20 esqueletos que me enseñaste, este es el mejor, ¿no? Pero entonces, pues, en el fondo tenemos un problema de maximización. Es decir, no vas a poder ver todos los esqueletos posibles, ¿no? O sea, tienes una infinidad, y bueno, no una infinidad, pero un número muy, muy, muy grande, ¿no? Que posiblemente sea más que el número de átomos de este universo. O sea, recuerden que 10 a la 23 son cuántos átomos tenemos en este universo, y entonces cualquier problema que el número de posibles combinaciones sea mayor a 10 a la 23, ni aunque hicieras todo el universo en una supercomputadora, te daría, podrías computarlo. Entonces, pues tenemos que encontrar alguna salida para encontrar los mejores esqueletos, ¿no? Y ahí va a entrar la herramienta de algoritmos genéticos. Es decir, este tipo de programas de cómputo, de programas de algoritmos, lo que van a hacer es, ok, tienes una generación, de alguna manera con ella haz una nueva generación, ¿no? En este caso, mis elementos de mi generación es K esqueletos, ¿no? O sea, tengo en cada generación un montón de esqueletos de horarios, y entonces los pondero y de alguna manera con ellos voy a tener una nueva generación. Pero bueno, estas ideas se basan justamente en el ciclo de la evolución, y en el fondo lo que estamos haciendo es, ok, tienes una población, de alguna manera pondérala, es decir, escoge parejitas, bueno, normalmente en la evolución biológica son parejitas, pero bueno, escógete parejitas con las cuales, bueno, escógelas ponderándolas de alguna manera. Ya que las elegiste, que esas dos tengan un hijo que tenga las características de esas, ¿no? Y por otro lado, súmale un poquito de cambio, una pequeña mutación, para posiblemente mejorar lo que ya tenías, ¿no? Y recuerden, o sea, la mutación tiene que ser pequeña, si no, simplemente te vas a ir pasos hacia atrás. Entonces, ok, ya hiciste con esto unos hijos, y esos hijos ahora son tu nueva población, ¿no? Esto es en sí, digamos, a grandes rasgos, muy grandes rasgos, el ciclo de la evolución. Pero ahora nosotros lo estamos pasando, bueno, la idea de algoritmos genéticos traspasa esta idea, pero a resolver en general problemas de maximización. Es decir, tengo una generación de esqueletos, de alguna manera voy a elegir algunos aleatoriamente, los voy a combinar, los voy a mutar un poco, y con eso voy a tener una nueva generación de esqueletos. Y entonces, para eso vamos a utilizar unas estimaciones globales y unas elecciones aleatorias. Es decir, por un lado, nuestras estimaciones globales es cuántos alumnos voy a tener por materia y cuántos alumnos por materia y horario, ¿no? Entonces ya con esto sé que en la mañana necesito tener, no sé, por decir algo, para esta materia 200 alumnos, pero para este horario 50, ¿no? Entonces voy a hacer que los esqueletos que más se parezcan en ese horario, en esa materia, a esa demanda de alumnos, sean mejor ponderados, ¿no? Entonces ya con esto justamente ya voy a poder ver de esos esqueletos qué tan bien o mal estaban. Y por otro lado, para hacer un esqueleto, lo que voy a hacer es, a cada paso, voy a elegir una materia aleatoriamente, ¿no? Y le voy a poner un salón. Entonces, ya que tengo un salón con una materia, voy a ver si es
factible, o sea, si no ya previamente he elegido ese salón o ese profesor. Entonces, si sí puedo dar esa materia, lo pongo. Luego elijo aleatoriamente otra materia, intento pegarla en mi esqueleto y así aleatoriamente, así sucesivamente y en cada paso aleatoriamente voy a formar un esqueleto completo de materias. Bueno, un esqueleto completo, ¿no? Entonces, de esta forma estamos asignando aleatoriamente varios esqueletos que sí son, bueno, de por sí tienen que ser esqueletos válidos con ciertas restricciones. Hay muchas restricciones, por ahí el código para hacer esta parte también tiene muchos ifs, pero bueno, lo que más me interesa es que piensen que son de alguna manera aleatorios. O sea, no estoy poniendo ahorita aleatorios uniformemente entre las posibles, o sea, simplemente agarro una materia aleatoria, le doy un salón factible con respecto al rango donde ella podría estar, y entonces así me voy sucesivamente hasta que genero un esqueleto completo, y esto lo voy a hacer K veces. Luego ya tengo mis K esqueletos, les voy a dar su puntuación, y, a ver, déjenme ver. Ok, sí. Entonces, ya que tengo mis K esqueletos, aquí está justamente lo que les quiero platicar, les doy una puntuación, con esa puntuación me va a dar un rango, digamos, este esqueleto fue en la puntuación el 1, el 7, el 14 y así. Ya que tengo eso, con eso voy a asignar probabilidades para elegirme 2. Entonces, elijo 2 esqueletos, voy a hacer una mezcla de sus materias y luego voy a hacer una mutación de sus materias. Noten que, o sea, les repito, sí hay muchas cosas delicadas aquí atrás, porque cuando hago un nuevo esqueleto hijo y tomo materias de uno y de otro, tengo que tener mucho cuidado en que no sean salones que ya puse, no sean profesores que ya están dando esa misma hora en dos cosas, entonces hay muchos detalles por ahí, pero bueno, esa es, digamos, la idea, grandes rasgos de lo que estamos haciendo atrás. Entonces, ya con eso, y luego, ya con eso tuve un esqueleto hijo, y luego ese esqueleto hijo todavía lo voy a mutar un poco, es decir, aleatoriamente voy a elegir una de sus materias y la voy a cambiar de horario de salón, ¿no? Siempre teniendo en cuenta que sean esqueletos válidos. Y entonces, ya con esto hice un nuevo hijo. Esto lo repito K veces, y entonces vuelvo a tener K esqueletos posibles. Y entonces, cada vez, cada generación, voy a tener un esqueleto un poco mejor que las generaciones anteriores. Voy a tener seguramente muchos peores, pero de alguna manera estoy eligiendo esqueletos que son un poquito más parecidos a las necesidades que tenemos. Entonces, bueno, ya como conclusiones, pues por lo que hemos visto, realmente la parte de dividir en estos 4 grupos nos ha parecido buena. O sea, esta división sí creemos que captura, o sea, la división entre horario y semestre par o impar, sí creemos que captura bien la información. O sea, sí creemos que de esta manera los datos nos están diciendo algo. Luego, hasta ahorita lo que hemos desarrollado sí pinta que el algoritmo genético es una buena opción, que de hecho también estamos trabajando, o sea, antes de que se me pase, en otra página que lo que va a hacer es, si tú me das, digamos, las 5 materias que quiero meter al siguiente semestre, te voy a generar una opción de todos los esqueletos, o sea, es decir, yo como alumno quiero meter estas 5 materias, ¿no? Le digo a la página, quiero estas 5 materias. Entonces, esas 5 materias, hazme todos los esqueletos, o por lo menos exhíbeme los 10 primeros esqueletos con esa combinación de materias, ¿no? Entonces, ya de alguna manera, ya nos resuelve un poquito como alumnos el problema de qué posibles horarios voy a elegir, ¿no? Pero bueno, les digo, hasta ahorita los algoritmos genéticos han funcionado muy bien y creemos que realmente este trabajo puede ayudar, ¿no? Por lo menos esas 2 páginas creo que sí podrían ser útiles, pero bueno, el grueso es la parte del algoritmo genético, todavía lo estamos trabajando con algunos detalles y les digo, más que nada, cualquier recomendación
tanto de los alumnos como de los profesores, acerca de qué deberíamos de tener en cuenta, es muy bien recibida. O sea, ya cuando uno se enfrenta al problema, te enteras de tantos detalles que puede haber en las cosas, pero seguramente se nos están escapando varios. Entonces, cualquier recomendación que nos puedan hacer, ahí les pongo mi correo y mi página, entonces es más que bien recibida. Y como siempre, usen R es tan genial, ¿no? Python también, en algún momento cuando dé una plática de Python también les platicaré qué tan bueno es Python, pero R es una cosa increíble. La parte de las páginas, ahí la hicimos con una biblioteca que se llama Shiny, que es muy amigable, muy interactiva. En pocas horas aprendes a usarla y ya tienes tu página gratis en un servidor gratis. Entonces R es genial, entonces ocúpenlo, todo lo que puedan aprender de programación les va a servir mucho, y este es un ejemplo de qué cosas se pueden hacer, ¿no? Entonces eso es en sí lo que les quería platicar, y muchas gracias por su tiempo. ¿Has validado tus resultados? Es decir, tomas la información anterior y ves lo que te propone para el semestre 2021 y lo comparas con lo que tuvimos. Sí, o sea, sí hemos hecho el ejercicio de, digamos, tomar, digamos, hasta el semestre, o sea, semestres anteriores, hacer nuestra estimación, y sí coincide muy bien con los alumnos reales que tuviste ese semestre siguiente. Entonces, los esqueletos que se están generando manualmente sí están bien. Yo creo que, bueno, a ver, no voy a decir que la respuesta que dije responde eso, no forzosamente. O sea, no estoy diciendo que estén mal, pero por lo menos que es que es muy detalloso. Si de todas maneras tienes un esqueleto de alguna manera, podría ser un esqueleto malo y de todas maneras tienes una ponderación de alguna manera. Yo creo que los esqueletos, o sea, solo por ser, no voy a, una cosa no implica otra, por simplemente lógica matemática, pero sí creo que los esqueletos están muy bien. O sea, por lo menos todo el trabajo que hemos visto, sí pinta que los esqueletos sí toman muy bien en cuenta las necesidades de un semestre anterior, grosso modo, ¿no? O sea, a grandes rasgos, sí están bien, pero sí habría cosas, sí de repente hemos encontrado que en algunos semestres de repente hay demasiados grupos. Entonces, sí hemos visto, o sea, sí hemos hecho el ejercicio de ver cómo se comporta la varianza, ¿no? Por grupo. Es decir, bueno, más bien la varianza que tienes entre tu capacidad de salones y realmente lo que estás ocupando. Entonces, sí hemos visto que de repente, o sea, es completamente normal. Si ahorita estamos haciendo, bueno, si ahorita todo este trabajo se hace a mano, son 300 grupos, es completamente normal que en algún punto te falle, ¿no? Entonces, sí creo que están bien, pero hay veces que no están tan bien. Eso es creo que lo que puedo responder. Respecto a lo que dijo, ¿han llegado a algún tipo de conclusión en el sentido de que tengan que decir que faltan profesores o faltan salones? Porque pueden ver que, no sé, es demasiado los alumnos o algo por el estilo. Por lo menos hasta donde nosotros hemos visto de la información, creo que sería bueno que hubiera un poquito más, o sea, hay horarios que a veces están demasiado, o sea, hay demasiados profesores en un horario, eso sí puedo decirlo. Que haya más profesores, pues... Es que, bueno, lo que yo entiendo es que, no sé, o sea, lo ajustan considerando los salones que hay disponibles y asignan a un profesor, pero puede ser que a uno le asignen 100 y sí quepan en el salón y pues sí está el profesor, pero a lo mejor educativamente no es óptimo. O sea, en los resultados que han obtenido, ¿qué tantos grupos
A ver, es que sí hay grupos muy súper llenos, pero en el fondo ahí es más que nada porque los alumnos han elegido meter súper llenos, ¿no? O sea, ahí hay una tendencia, a conglomerarnos, ¿no? Entonces, sí, lo que creo que también puede ayudar este tipo de análisis es a hacer un contrapeso a esa tendencia, ¿no? O sea, es decir, si uno se entera que, o sea, el mejor profesor de alguna materia es el que va, o sea, más bien, el mejor profesor y el profesor más barco es el que que van a tener más alumnos. Por lo menos eso es lo que estadísticamente, o sea, no lo digo yo, lo dicen los números, entonces es lo que estadísticamente hemos visto, ¿no? O sea, los profesores, digamos, de alguna manera, hay dos, siempre en todas las materias hay dos grupos gigantescos, ¿no? Y si uno se entera de cosas, uno es el más popular por una razón y uno es el más popular por la otra razón. Entonces, ahora, si pudieras hacer un esqueleto tomando en cuenta que o sea, digamos, tú ya tienes algún esquema de esqueletos. Si tú dices, no, pero es que los alumnos tal vez no están tan bien en meter grupos, o sea, todo el mundo quiere con el mejor profe de esa materia, pero eso hace que ese grupo no sea tan bueno. Si este tipo, o sea, no hace que ese grupo no sea tan bueno, porque entonces tienes un grupo inmenso, ¿no? Entonces, si de alguna manera, oye, también está este otro profesor que es igual de bueno, ¿no? Entonces, el hacer un tipo de esqueletos que puedas hacer esa separación, o sea, que sabes que en este mismo horario no pongas a los dos mejores, bueno, o sea, bueno, sí puedo decir los dos mejores, no he dicho nombres, no pongas a los dos mejores profes, mejor ponlos separados, porque entonces vas a tener un problema porque ¿qué salones les das a los dos a la vez, no? Y les digo, o sea, de todas maneras, sí creo que todos los esfuerzos que se hacen para hacer los esqueletos actualmente es increíble. O sea, ya que uno que se empieza a enfrentar a estos números, dices, ¿cómo lo hacen, no? O sea, y yo solamente me estoy enfrentando a los números, no me estoy enfrentando a las personas, ¿no? Cosa que ya aliviana seguramente mucho el problema. Entonces, sí creo que este tipo de análisis puede evitar esos conglomerados, ¿no? Oye, continuando con lo que decía Salvador, cuando haces la calibración del modelo, ¿con qué esqueleto te comparas? Porque hay tres etapas, ¿no? Una es los esqueletos cuando se publican para la solicitud de cursos, después la que se publica cuando se publican los horarios que ya tienen modificaciones, y la final, ¿no? Cuando ya se abren y cierran cursos. Bueno, por un lado hacemos una ponderación con respecto a los datos de los alumnos, ¿no? O sea, sacamos toda la información de las páginas de la facultad y ya las tenemos en una megabase. Otro es simplemente con esas estimaciones armar un esqueleto sin profesores. Y luego el tercer paso es, ahorita inventamos profesores, o sea, me invento unos 600 profesores, ¿no? Y cada profesor, ahorita lo estamos haciendo a nuestra imaginación, decimos, bueno, estos profesores que elijan 6 materias y en estos horarios y así, ¿no? Y ya con respecto a esa asignación, porque como no tenemos los datos reales de las solicitudes de los profesores. No, pero cuando haces como este ejercicio de irte en el tiempo para atrás y borrar un pedacito. Bueno, ahorita solo ese ejercicio era para hacer el pronóstico de alumnos esperados, no para hacer el pronóstico con respecto. Ese ejercicio sí no lo hemos hecho, de hacer un esquema de horarios y compararlo contra eso todavía no lo hemos hecho, la verdad. Nada más de profesor con respecto a los horarios que ya tenías. Sí, les digo, ahorita estamos simulando peticiones de profesores y con respecto a esas peticiones es con lo que elegimos cómo cuadrar ese esqueleto, o sea, nuestro mejor esqueleto contra las peticiones. Todavía no,
Sí, sí. Todavía entonces tampoco tienen en cuenta esto que hablaba recién como intuitivamente de mejor profesor, todavía no tienen en cuenta que los profesores traen consigo un peso de cuántos alumnos van a tener. Cuando le asignan aulas, los profesores eso tienen como una probabilidad de tener más o menos alumnos, ¿o no? No, eso sí, porque sí tenemos los datos de este profesor, esta materia, cuánto en promedio tiene de alumnos. Y además de la elección de los alumnos, tienen que la elección del profesor trae consigo cierto. Sí, exacto. O sea, en sí hacemos, o sea, por eso le digo, hay un montón de ifs y entre ellos está, ok, este profesor en esta materia, yo sé que su grupo es de tamaño X, ¿no? Entonces ponle un rango para que no te pases ni te sobre mucho de ese profesor. Yo no dije. Respecto a los cupos de los salones, o sea, antes no había eso. ¿Notaste alguna diferencia? Porque antes tenías un grupo enorme en un salón chiquitito y entonces pues, te notabas pues, una demanda más grande, ¿no? ¿Cómo metiste esa variable de los cupos de los salones? Es algo que no quería decir mucho, pero los cupos de los salones es una cosa que tiene muchos detalles. No solamente porque hay muchos que no. Digo, cuando nos aparecen salones que no tenían profesor, no podemos hacer. Digo, que no tenían cupo de salón, pero sí nos aparece qué salón teníamos. De alguna manera podría. O sea, a ver, si tengo un grupo que tiene salón, tiene número de alumnos, pero no tiene cupo de salón, la forma de rellenar ese valor sería: fíjate en otros salones que sí. O sea, digamos, el O123, ¿qué cupo tenía en otro lado? Y pégaselo aquí. El detalle es que en un mismo semestre hemos encontrado que el O123 tiene varios valores. ¿Cuál agarramos? Ahorita agarramos el más grande. Entonces, eso es cómo lo hemos hecho para tener en cuenta ese problema. Sí, es que justo antes te podías inscribir como quisieras y tenías grupos muy grandes cuando el cupo era de la mitad. Entonces era mi punto si notaste como algo. O sea, me preguntas si a partir de eso, ese ejercicio no lo hemos hecho. Además, la verdad ahorita no se me ocurre bien cómo hacerlo, porque de todas maneras hay ciertos cambios, ¿no? O sea, los profesores permutan, ¿no? Para tener un salón más apropiado a su tamaño de grupo. Entonces, ese ejercicio no sé bien cómo poder, o sea, tal vez se tendría que hacer en dos tomas, ¿no? Una antes de los cambios de salones y una después de los cambios de salones. Pero la información que está en las páginas ya es después de los cambios de salones, ¿no es cierto? Sacan la final, la que figura cuando termina el semestre es la de que tienen los profesores. Sí, la histórica es la última. Pero bueno, de hecho podríamos obtener las dos informaciones. O sea, si a los primeros... ¿Lo de la asignación inicial? La podemos tener. O sea, es que al fin y al cabo, como la sacamos de las páginas, solo corro el programa, hago mi base y luego me espero 3 semanas y la corro otra vez y puedo... La histórica vieja no está, no. No. No, la histórica siempre lo. Una pregunta, a ver si entiendo bien. Tú lo que tienes es como una cadena de esqueletos, ¿sí? Y de ahí estás como haciendo todo este análisis. Pero esos esqueletos ya fueron construidos con ciertas ideas, ¿sí? La pregunta es, por ejemplo, en tus esqueletos están apareciendo los cambios que en algún determinado momento se introdujeron, por ejemplo, de lo de los bloques, o no, digamos, no me acuerdo cuándo venimos lo de los bloques. Creo que tiene como año y medio, 2 años. Digamos, ¿cómo ha influido uno u otro? Hasta ahorita no hemos, o sea, ahorita hacemos los esqueletos con respecto a la pura demanda. No hemos puesto, o sea, para hacer el esqueleto, no hemos puesto restricciones con respecto a los horarios. Ok, los horarios ya están apareciendo, entonces No, o sea, digamos, no hemos puesto el if, que sería esta materia solo dala en este bloque y en este otro bloque. pero están, digamos, el punto es que aunque
tú lo pongas estadísticamente, ya está, Sí, o sea, estadísticamente. Simplemente tendríamos que agregar ese if. O sea, No, es que ya está. Si estás basado Ah. en eso, tiene que... Si estás basado en los O sea, tienes esqueletos 5 pasados, años. ya. Y de esos 5 años, los 2 últimos tienen un cambio. Ok, o sea, Es decir, los if ya los pusieron quienes hicieron Pues sí, los que nos esqueletos. hicieron los... de alguna manera sí lo hereda el modelo porque está utilizando los semestres pasados para hacer esta nueva. Pero hubo un cambio, ese es el punto. Entonces, no sé cómo afecta. Lo que podemos hacer es el ejercicio de, con y sin esa restricción, cómo impacta al esqueleto final que te da. La otra cosa es, no hay ninguna consideración, digamos, en la bondad de un esqueleto en cuanto a que los alumnos puedan colocar todas sus materias. Ahorita no, porque... Es la consideración que hay. Sí, es que lo complicado de ese dato es cómo saber la información que un alumno mete. Normalmente se hace para los regulares, ¿no? Pero Exacto, o sea, no tenemos... que le toca que pueda armar No tenemos datos de si los alumnos no regulares pudieron o no meter materias. Lo que justamente les platico, esta página que queremos hacer de, digamos, ¿qué materias quieres? Haz tu esqueleto. Sí en algún punto hemos pensado ponerle o sea, dinos cuál es el esqueleto que elegiste. Solo para guardar esa información y entonces tener una base de cuáles, o sea, una estadística de cuáles esqueletos fueron los que eligieron los alumnos que vieron en nuestra página. ¿No? Es lo único que hasta ahorita se nos ocurre para un poquito saber ese dato, ¿no? pero en la organización básica del esqueleto, como lo quieren ahora, sí tienen que materias que son del mismo semestre no pueden estar en el mismo horario o digamos, o que por lo menos tienen que tener toda la opción de tu materia. Sí, exacto. O sea, sí estamos pensando que en todos los semestres sí hay un if de las materias que tocan, o sea, tienen que estar. No, bueno. Ajá. O sea, si prueba 1 y cálculo 3, no todos están en la misma base. Tengan la opción de tomar las dos. Sí. ¿Alumnos, más preguntas? O ¿alguna cosa que quisieran que quisiéramos que les serviría? En vez de las páginas donde tú metes, yo quiero llevar estas 5 materias y te da un esqueleto. Varios esqueletos. Por ejemplo, si tengo 2 profesores que le están dando en el mismo horario, ¿te da alguna preferencia? Les digo, esa todavía la estamos elaborando y lo que queremos es justamente en este horario, digamos, que te ponga materia X y en la siguiente columna, profesores que la dan ese horario, ¿no? Entonces, ya si ves todos los profesores que en esa materia en ese horario le están todas sus opciones. ¿No? No sé si hay más preguntas. Bueno, pues yo sí creo que es un problema más. Esto ayudaría a que, en dado caso de que una materia no hubiera los suficientes profesores, metieran más profesores de esa materia. Porque, por ejemplo, en este semestre hubo muchos alumnos que se quedaron en economía, por ejemplo, porque no hubo tantos profesores al horario que nos quedaba justamente en ese esqueleto. Entonces, ayuda en esto. Justamente eso, digamos, la forma de poder ver ese tipo de problemas es con la página que vimos. Si ya tenemos una ponderación de este horario, cuántos alumnos vamos a tener, ya puedes decir, oye, no, sí necesito tantos grupos, ¿no? O sea, les digo, por eso me quería tanto enseñarles la página, control R, porque ya está, digo, ahorita están, simplemente es los datos y una ponderación, ya puedes decir, oye, por lo menos yo voy a esperar unos 157 alumnos entre las 7 y las 10 para la materia de administración actuarial, ¿no? Si tienes, digamos, solo un grupo, seguramente no vas a llenar esa demanda, ¿no? Entonces, sí de alguna manera esto ya puede, ya si lo consultan,
Digo, en el fondo es la información que está en las páginas, pero pasarla de esta manera creo que es mucho más amigable que estar consultando todas las páginas, ¿no? Entonces, ya aquí les digo, hasta abajo, aquí te dice, bueno, son estas las bandas, pero aquí te dice, bueno, yo espero 157 alumnos, ¿no? Y si es más o menos, vean la tendencia, eso está, bueno, a mí me pareció muy padre, es justamente el semestre 19-2, luego hubo un bajón y luego sube otra vez, ¿no? Y sí lo está capturando bien nuestro modelo y eso lo podemos ver para, digamos, dijiste economía, bueno, voy a poner economía 1, lo mismo pero casi, ¿no? Entonces, de 7 a 10, más o menos estoy esperando este número de alumnos, ¿no? Si amplío mis bandas, ¿no? ¿Con qué confianza quiero ese número de alumnos? Pues, sí, ya de alguna manera ya esta herramienta se puede ocupar para ver ese tipo de detalles. Yo sí creo que es un problema todavía mucho más complejo, porque siempre es para los temas todos. Sí, yo todo el tiempo, esto solo es... Hay un montón de restricciones, ¿no? Sí. Entre otras, por ejemplo, que los alumnos dejan de ser regulares la mayoría a partir de cierto momento, ¿no? Entonces Sí, esto solo es una ayuda. Sí. Pero bueno, es una buena presentación y un buen análisis. Como análisis. Sí, ese era el título. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Jaime.